Adolfo Hernández, luchador social independiente, director del Zulia TV. Un amigo personal, Plana, me dijo que hiciera este programa y como buen estadista y amante de las leyes, me he puesto a recopilar que los poderes públicos no podrán firmar contratos, tratados, ningún pacto internacional, y estamos hablando de la nación, los estados y los municipios. Lo que hoy quiero comentarles es lo siguiente. Y son responsables de tal omisión tanto la Asamblea Nacional como el Consejo Nacional Electoral, lo que podría conllevar a una repetición de todos los procesos electorales. En junio del 2020 hice un artículo, hay que elegir para decidir sobre Venezuela, en el cual plasmé que existía la nulidad de hecho y de derecho de la elección de Nicolás Maduro cuando la Asamblea Nacional Constituyente anticipó las elecciones por violarse la ley de regulación de procesos constitucionales y legales de los poderes estatales con sus legisladores, gobernador con legisladores y alcalde con sus concejales, aprobado por Gaceta Oficial Extraordinaria 6013, el 23 de noviembre de 2010, siendo presidenta de la Asamblea Nacional la doctora Cilia Flores. La EJUDEN fue derogada mediante Gaceta Oficial 42.082 en el año 2021 por Jorge Rodríguez. Pero aquí es donde está el error. Porque las leyes, según el artículo 218 de nuestra Constitución Nacional, se derogan por otras leyes y se abrogan por referéndum. Y esta ley es un trapo rojo, porque esta ley dice que fue derogada, pero no hubo otra ley a posteriori. Entonces esta ley tendría que ser abrogada, y abrogada para referéndum revocatorio. ¿Dónde está ese bendito referéndum? Porque esta ley de procesos constitucionales y legales, de mandatos de legisladores y gobernadores, de alcaldes y concejales, habla de que tienen que ser en el mismo tiempo las elecciones y que no pueden ser cambiadas. Y allí lo que pasó con Nicolás Maduro, que él fue candidato a la presidencia de la República con legisladores. Y es un acto, según el artículo 25 de nuestra Constitución, nulo, de nulidad absoluta, porque la Constitución en eso sí es claro. Hoy vemos cómo nos han hecho elecciones violando el 178, numeral séptimo de nuestra Constitución, de jueces de paz, que no es competencia de ni la Asamblea Nacional ni del Consejo Nacional Electoral, porque quien es competente para abrir el marco de elecciones de jueces de paz son los municipios. Y hemos visto últimamente cómo se han hecho elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, y nota que hasta la fecha de hoy, igual pasa con los legisladores,
los diputados indígenas no se han llamado a elecciones. Entonces se hizo elección de diputados a la Asamblea Nacional, regionales y nacionales, gobernadores y legisladores y legisladoras. Y eso viola la Constitución. Por otra parte, llamar extemporáneamente a un proceso electoral viola el artículo 298 de la propia Constitución Nacional. Yo no sé qué está pasando. La propia Constitución regula los procesos electorales y le da la competencia a cada quien de hacer las cosas como son. ¿Qué establece nuestra Constitución dentro de la competencia de los rectores del Consejo Nacional Electoral? Que ellos son los que pueden suspender un proceso electoral parcial o totalmente. O sea que no es el Tribunal Supremo de Justicia quien puede suspender un proceso electoral. Es el Consejo Nacional Electoral, previo al procedimiento establecido en el artículo 49 de nuestra Constitución. ¿Cómo es esto que el Estado solicita un amparo contra el propio poder electoral? Eso no es legal. Es diferente cuando un ciudadano común solicita un amparo contra el poder constituido. Es la lógica. Nosotros les vamos a dejar aquí dos videos, uno de Cecilia Sosa y otro de Blanca Mármol de León, para que ustedes tengan una visión clara de lo que pasó con las elecciones del 28. Pero lo venimos diciendo, desde el 2017, para no irnos tan atrás, se ha vulnerado el Estado de Derecho. Esta ley orgánica, que no es igual a esta ley de procesos electorales, son diferentes. Mírenla bien. Esta ley orgánica del Poder Electoral, en su artículo 33, numeral séptimo, establecen que los diputados de la Asamblea Nacional deben ser electos de forma conjunta con los diputados del Par Latino y Par Sur. Y tiene que el Consejo Nacional Electoral totalizar, publicar la respectiva Gaceta Oficial, como lo establece la propia Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la propia Ley Orgánica en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Entonces, ni el 20 ni el 28 de julio ni el 25 se han publicado los resultados. Entonces, ¿qué están haciendo con estas elecciones? Que sean nulas, de nulidad absoluta. Por eso es que planteamos que ni el Estado-Nación, ni los estados estadales, ni los gobiernos municipales podrán firmar ningún contrato, ningún convenio o tratado internacional, porque son de factos. Y ojo que les quiero decir algo, tanto a los rectores del Consejo Nacional Electoral como a los jueces de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional. Léanse la sentencia del artículo 350. Será hasta el próximo programa. Nos acompaña la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa.
¿Cuáles son las competencias de la sala electoral del TCJ? Ante la acción judicial interpuesta por el presidente de la República y no precisamente como candidato, ante la sala electoral ha invadido la competencia del Consejo Nacional Electoral, que es un poder distinto y que tiene una competencia exclusiva, como es dar los resultados de ese procedimiento administrativo que va desde el momento en que se coloca el voto cada uno de los ciudadanos hasta el momento de la totalización final. Y haber transferido esto a la sala electoral no tiene sino dos explicaciones. Una, ganar tiempo por parte del candidato Maduro, y por otra parte, proteger de alguna manera la actuación del Consejo Nacional Electoral, que fue completamente contraria a la ley. El acta de escrutinio que se produce en cada mesa es un acto administrativo. Yo sé que esto es jurídico y puede que no se ha comprendido totalmente. Y es un acto administrativo de trámite que además es público, puesto que esas actas de escrutinio de cada mesa tienen copias que son entregadas efectivamente a cada uno de los miembros de mesa y testigos. Ese acto de totalización de la mesa es un acto de trámite, de un acto final, que es cuando se determina la sumatoria de todas esas actas y se tiene el resultado de quién es el ganador de la opción de presidente de la República, que es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, todo Venezuela se pregunta, ¿qué hace en la sala electoral pidiendo los materiales a los distintos aspirantes a presidente que concurrieron al proceso electoral, cuando esas actas son una copia de la original que debe estar, o la que envió la máquina, que es la oficial, al Consejo Nacional Electoral, aliviando la responsabilidad y traspasándosela a una sala que además no tiene competencia ni para proclamar ni para evaluar esas actas, puesto que eso le corresponde es al Consejo Nacional Electoral. En Buenos Días, Blanca Rosa Mármol de León, abogada y magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo califica la sentencia del TCJ sobre este recurso contencioso de Nicolás Maduro para la elección presidencial del 28 de julio? Bueno, la sentencia es nula y así lo afirmó de entrada el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, el doctor Apis. Y es nula por unas razones muy claras. En primer lugar, no son competentes, porque esa es una atribución exclusiva del Consejo Nacional Electoral, la de dar los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral nunca los dio porque nunca presentó las actas, nunca dio el conteo individualizado tampoco, y se limitó a presentar un papel donde decía que quién había ganado. Además de todo, tiene la condición de que la magistrada, presidente de la sala, había sido recusada y esa recusación le impedía a ella continuar siendo parte ahora en este tribunal, las ponencias conjuntas que no existen. Las funciones tienen un ponente y los demás magistrados están o no de acuerdo con esa ponencia. Además de todo, era un recurso que no existe porque eso no está en la ley. Están recurriendo de algo que no sucedió, porque no había habido una decisión, no hubo un conteo, no hubo una totalización, no hubo una información de los resultados ni de la forma en que se produjeron. Y por el otro lado, la presidenta del TCJ dijo que esta era una sentencia inobjetable que había que acatarla. Mira, ya las figuras jurídicas, propiamente hablando, se acabaron, porque ya llegamos al final de la línea, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Sea inapelable o que tiene que ser acatada como se afirma en el tribunal porque esté muy bien hecha. No, esa es una sentencia que es totalmente nula. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia no puede estar por encima de la voluntad popular.
Eso es lo que nosotros tenemos planteado en este momento. El artículo 5 de la Constitución dice claramente que la soberanía reside en el pueblo.